Bienvenidos, este es el episodio 91. ¿Por qué debo bautizarme? Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de nuestro Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, como siempre, avanzando un año lleno de mucha bendición, de salud y tratando de aceptar el clima que Dios nos está dando y pues tratar de todo verlo del lado positivo porque pues por algo Dios hace las cosas. ¿Y tú, Suriel, qué tal, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, Cris, gracias a Dios, bien con salud, principalmente con salud. Mi familia se encuentra bien. En el trabajo, gracias a Dios, tengo la dicha de estar trabajando, tener trabajo y, y ser productivo en este caso, para la sociedad y también productivo para las cosas de nuestro Dios. Eh, Les agradecemos porque están nuevamente con nosotros. Les agradecemos porque nuevamente nos reunimos, nos vemos para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Tenemos un episodio en el cual eh, teníamos que hablarlo sí o sí, Algo- que algún momento teníamos que hablarlo, que era acerca del bautismo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Es importante bautizarnos? ¿No es importante bautizarnos? Y la pregunta, como dice el título, ¿por qué debo bautizarme? ¿Qué implica bautizarnos? ¿Qué implica apartarnos de las cosas del mundo? ¿Qué implica dejarlo y convertirnos en el batallón de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente es importante bautizarnos, Chris? ¿No es importante bautizarnos? Vivimos en una época donde muchas personas eh, se identifican como cristianos o se identifican como personas cristianas, pero no toman ese compromiso, ese paso siguiente que es el bautismo. Y no lo toman ni siquiera, o sea, o lo toman, pero no lo toman en serio, o definitivamente no lo toman. Algunos creen que ya es opcional, que ya no aplica, que simplemente con el hecho de de que- creer en nuestro Señor Jesucristo, ya no pasa nada si no nos bautizamos. Mientras otras personas, otros conocimientos dicen que es importante, y no porque lo digan ellos, sino porque lo dice la palabra de nuestro Dios, que tenemos que bautizarnos. Pero la palabra de nuestro Dios es clara cuando dice y dejó claro nuestro Señor Jesucristo que tenemos que bautizarnos, porque es una ordenanza de nuestro Dios, porque es una manifestación pública de nuestra fe, de nuestra creencia hacia nuestro Dios. En este episodio vamos a explorar, vamos a compartir por qué el bautizo es fundamental para cada uno de nosotros, por qué existe al bautizarnos una relación más íntima con nuestro Dios y por qué tenemos que responder al llamado del bautismo. ¿Qué podemos hablar, Chris, acerca del tema? Precisamente el bautismo es un mandato bíblico y así tal cual porque pues como tú ya lo habías comentado en un principio de forma introductoria, que es algo establecido por nuestro Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y esto como tal muestra pues un acto de obediencia a nuestro Dios, ya que pues esto tiene un significado simbólico que vamos a ir estudiando a lo largo de este tema, pero no únicamente es un rito de carácter religioso, sino es una expresión externa de una transformación interna. La Biblia o las Escrituras pues nos enseñan, amigos, que varias razones por las cuales una persona tiene que bautizarse. Jesucristo mismo lo ordenó a sus discípulos que se bautizaran a quienes creyeran en él. Ahí nosotros lo podemos corroborar en el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Si Jesús lo estableció, amigos, eh, pues como parte del discipulado cristiano, pues es un paso de obediencia para todo creyente, ya que pues sabemos que Cristo, a pesar de ser una persona justa, recta, y eso quiero decir, una persona que no cometió pecado, se bautizó, lo hizo. Si el mismo Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Ya que esto representa un ejemplo de justicia y obediencia al Padre. Ahí en el Evangelio de Mateo 3:15 lo deja claro más. Jesús respondiendo le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Entonces aquí vemos esta parte que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, a semejanza del Padre, fue bautizado por el mismo Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista apertura el Evangelio con las palabras siguientes que dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y empieza a él a ese discurso del cual hablaba del reino de los cielos, se ha acercado. Aquí se refería que ya la palabra de Dios ya estaba llegando a través de nuestro Señor Jesús, pero para que nuestro Señor Jesús pudiera iniciar su ministerio, su carrera, tenía que establecer algo, y lo que él estableció, ese algo es el bautismo. El bautismo como parte de un acto en el cual pues tendría que hacer morir ese viejo hombre que estaba viciado en deseos de error, en deseos de injusticia, para que naciera un nuevo hombre en espíritu y en verdad. Por eso nosotros cuando veamos esta parte de las escrituras, si ustedes lo leen ahí en los evangelios, van a encontrar, amigos y hermanos, que el Señor Jesús, al al encomendar su bautismo a Juan el Bautista, en un principio Juan el Bautista sabía quién era el Señor Jesús. Sí es. Tal fue así su respeto e admiración que tuvo ante el Hijo de Dios, que él no quiso bautizarlo. Al contrario, decía, pues tú que eres el Hijo de Dios, al contrario, tú me tienes que bautizar tú a mí, no yo a ti. Y en ese estándar que había leído cuando decía, pues esto conviene hacer, me tienes que bautizar, porque en estas maneras como yo voy a dar el ejemplo de que yo voy a ser el primero que se va a bautizar, y todos aquellos que quieran ser hijos de Dios tienen que pasar por el mismo proceso. Y es precisamente esa parte que nosotros no debemos de pasar por alto, y cuánto más nosotros debemos de hacerlo como una señal de entrega a nuestro Dios. El bautismo simboliza precisamente el arrepentimiento como un acto de fe y la purificación de nuestros pecados. Es como lo que a mí me gustaría ir iniciando este tema. Fíjate, acabas de iniciar, Chris, diciendo que el bautismo no es opcional, es un mandato de nuestro Dios. Así es. Y ya viste el por qué es importante el bautismo y por qué es importante bautizarse. Pero, ¿qué es bautizarse? Cuál es el propósito de bautizarnos? ¿Cuál es el propósito de bajar a las aguas? ¿Qué es lo que representa? Simplemente lo que representa es enterrar al hombre que éramos o a la persona que éramos. En ese momento muere la persona de la que éramos y resucita una nueva persona, una nueva criatura. Así es. Eso es lo que representa el bautismo, lo que representa bautizarse, dejar el viejo hombre atrás para poderlo sepultar, enterrarlo y surgir nuevamente como una nueva persona. No como que sea algo mágico, sino porque en ese momento creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando surge una nueva vida, una nueva criatura. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Al nosotros bajar a las aguas, estamos aceptando ante la sociedad y principalmente a nuestro Dios, que lo aceptamos como nuestro único Salvador. Lo estamos aceptando y estamos reafirmando nuestra fe delante del Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo, y por ende a la sociedad le estamos diciendo que somos nuevas criaturas, que somos nuevas personas, que necesitamos cambiar, que necesitamos transformarnos. ¿Por qué? Porque lo que antes éramos no nos convenía, lo que antes éramos no nos gustaba. Y si creímos y si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, lo que queda es bautizarnos. Claro está que para bautizarse se lleva también un proceso. Nos quiere decir que yo acepté hoy y ya mañana me bautizo. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos la firmeza de la palabra de nuestro Dios. Se requiere un proceso en el cual nosotros estemos convencidos de que no vamos a caer, de que no vamos a tropezar, de que no vamos a regresar a ese viejo hombre. No quiere decir que tengamos que aprendernos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, sino simplemente tenemos que darnos cuenta que el hecho de tener un compromiso con nuestro Dios al bautizarnos es un compromiso importante. Si se acuerdan, en el episodio anterior, Cristian nos hacía mención de lo que decía el rey Salomón ahí en Eclesiastés 5, ¿verdad? Parece que sí. En Eclesiastés 5 que decía, cuando nosotros le prometamos algo al Señor, tenemos que cumplirlo. Así es. Y en este caso, al momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y hacerle la promesa de que vamos a ser un nuevo hombre al bajar a las aguas, eso es lo que tenemos que hacer, ser un nuevo hombre, ser una nueva criatura, porque así como el Señor Jesús murió para darnos esa nueva oportunidad, porque ya no la teníamos, con el hecho de sumergirnos a las aguas, es olvidarnos de ese hombre que no nos convenía y que no nos llevaban a ningún lado. Entonces, estamos viendo que el bautismo no solamente representa, pues, como un requisito de ser, hijo de Dios, no, representa algo más allá, representa un cambio, un compromiso más sincero con nuestro Dios, un compromiso en el cual tenemos que ser más entregados, dejar completamente atrás lo que éramos para convertirnos en esa nueva criatura. Y sobre todo, para poder nosotros aceptar ese compromiso de bautizarnos, no es hablar palabras a la ligera de, ay, ya me quiero bautizar, sino tiene que ser con plena conciencia. Tenemos que reconocer y saber en qué momento ya que hemos iniciado nuestro proceso de aprendizaje de las palabras de Dios, así como ustedes, amigos, que han ustedes escuchando estos 90 episodios, ya a lo mejor dirá, pues sí, yo creo que con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, sí quiero decidir tomar esa decisión de bautizarse, lo puede hacer, nada más que aquí la cuestión está que, por ejemplo, tenemos también que saber el compromiso que conlleva al una vez siendo bautizados, que vamos a recibir primeramente el Espíritu Santo de nuestro Dios, que es influencia divina, que va a dirigir nuestros pensamientos hacia cosas que van hacia nuestro Dios, para que una vez que somos bautizados, pues nosotros vamos a recibir ese don del Espíritu de Dios, que es esa influencia de nuestro Dios, es ese poder de nuestro Dios que va a albergar en nuestro ser, en nuestra vida, y tenemos, desde que somos bautizados, amigos, recibimos ese espíritu, pero tenemos que seguir trabajando a retener ese espíritu en nosotros y no lo alejemos, dice la palabra de Dios, no contristamos
ese Espíritu de Dios que ha sido impuesto a nosotros por el bautismo. Qué bueno que dijiste eso, Cris, la verdad, porque muchos pensamos a un principio, o muchos creen también, que pues ya me bauticé, ya recibí el Espíritu de nuestro Dios, la influencia de nuestro Dios, y ya no tiene que pasar nada. Ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, ahí empieza nuestro camino, Trabajo. ahí empieza nuestro trabajo para que el Espíritu de nuestro Dios no se aparte de nosotros. Por eso tenemos que santificarnos, que necesito apartarnos del mal. Y precisamente el bautismo simboliza primeramente el arrepentimiento con un acto de fe y la purificación de nuestros pecados. Ya una vez que nuestros pecados son limpiados, tenemos que esforzarnos para que no volvamos a cometer pecados. Vamos a cometer quizás los mínimos pecados, pero tenemos que cada vez que esforzarnos de no volverlos a cometer, de trabajar arduamente en nuestra vida espiritual para no caer en ese tipo de situaciones. Y el bautismo, amigos, tiene que ser en aguas corredizas, no puede ser en una piscina o en una alberca cerrada, sino tiene que ser en un espacio en donde nazca el agua y el agua corra, fluya y el agua siga su camino, porque eso simboliza que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, simbólicamente trae que ese significado de que nuestros pecados son arrastrados por esas corrientes de aguas. Entonces, por eso la importancia de esto. Pero regresando, amigos, al bautismo, en Hechos 2, capítulo 2, verso 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo del que yo les venía hablando y su vida también viene reforzando. Este pasaje nos enseña que el bautismo es parte del proceso en el que una persona muestra su decisión de seguir a Cristo con un corazón arrepentido, de aceptar a Cristo también como su Salvador, como nuestro Salvador. El apóstol Pablo explica que el bautismo simboliza una muerte al pecado y el nuevo nacimiento de Cristo, como Furiel lo viene comentando, y su cita está aquí en Romanos capítulo 6, verso 3 al 4, y dice, y no sabéis que de todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Al ser bautizados declaramos que nuestra vieja vida quedó atrás y ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo, hermanos, amigos, pues nos salva precisamente de, de, de la ira venidera de nuestro Dios si no hacemos obras rectas delante de Él, y eso nos debe de hacer pensar que una vez que somos bautizados, tenemos que empezar una nueva vida apartándonos de todo mal, haciendo un esfuerzo de constante de la lectura de la ley de Dios, a través de sus escrituras, orando, ayunando, para que ese crecimiento espiritual esté constante y el Espíritu de Dios esté más constante en nosotros, teniendo ese vínculo con nuestro Dios más intenso. Fíjate, Cris, muchas personas, muchos hermanos, muchos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, desafortunadamente cuando se bautizan, lo hacen por el momento, lo hacen por emoción, lo hacen porque sintieron bonito en ese momento y nunca pensaron realmente el compromiso, realmente no pensaron. Por eso hablamos y explicamos que el bautismo es fundamental como hijos de Dios, sí, para perdón de nuestros pecados, pero no solamente para perdón de nuestros pecados, es porque ya estamos realmente convencidos de que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo.
que sabemos cuál es la importancia o qué es lo que va a pasar después de ser bautizados. Muchos creíamos o muchos creen o muchos pensamos que al bautizarnos todo va a ser miel sobre hojuelas. Ya me perdonó el Señor de mis pecados, ya soy una nueva criatura y por ende todo me va a ir bien, todo va a salir bien y no va a pasar absolutamente nada. Déjenme decirles, déjenme decirles, amigos, hermanos, que las cosas no son así. Ahí es cuando inicia nuestra verdadera carrera con nuestro Señor Jesucristo. Ahí inician las verdaderas pruebas de fuego, inician las pruebas en las cuales se acercan más tentaciones, se acercan más dudas, se acercan más circunstancias que nos hacen dudar de si realmente lo hicimos correcto o no. O ahí nos damos cuenta que simplemente lo hicimos porque sentíamos esa emoción de que la persona que estaba enfrente de mí o que estuvo conmigo mucho tiempo se bautizó y por ende yo también me bauticé. Por eso hay muchas personas que desafortunadamente se han apartado de las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no dimensionaron lo que realmente conlleva ser bautizados. Es un proceso hermoso, es un proceso en el cual dejas de ser esa persona que eras. El Señor perdona tus pecados, pero allí es cuando inicia la verdadera prueba, allí es cuando inicia el verdadero trabajo, el verdadero compromiso, y no es solamente de que tengamos la, la conciencia de sabernos las escrituras, sino también implica tener una fe firme, estar convencidos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, porque no les vamos a mentir, muchos que llegamos a bautizarnos, y no sé si a ti te pasó, Chris, llegamos con dudas, llegamos con de si lo voy a hacer, no lo voy a hacer, con inseguridades, porque es lo que pasa, amigos y hermanos, se llega con dudas, se llega con temores, porque no es cualquier situación lo que vamos a hacer, es un compromiso que lo estamos haciendo con nuestro Dios. No hay que tomarlo como un juego. Exactamente, entonces eso pasa, pero conforme vamos adquiriendo y vamos trabajando el Espíritu de nuestro Dios en nosotros, nos vamos convenciendo cada vez más y más y más, y va a importar mucho lo que vaya pasando atrás de nosotros, o lo que nos lleguen a decir, o lo que nos digan, o va quedando atrás y nos vamos convenciendo y vamos aceptando constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto lo decía el apóstol Pablo, y eso también puede aplicar para cada uno de nosotros. Al hecho de bautizarnos, ya no estamos solos, estamos acompañados, y estamos acompañados, y ya no vivimos solos, sino Cristo vive en nosotros y nos hace transformarnos y nos hace ser mejores personas para poder expresar y predicar la palabra de nuestro Dios. Sí, precisamente eh, en esta parte del bautismo, amigos, pues es algo que debe de tomarse con mucha seriedad y ha habido casos de si los niños se pueden bautizar o han decidido querer bautizarse a un adolescente y es una situación pues pareciera ser complicada, pero realmente no lo es porque pues un niño o un adolescente, pues quizá un adolescente probablemente, pero un niño todavía no ha madurado su parte emocional y el adolescente pues también está como que sus emociones cambian de un momento a otro, entonces no hay como que todavía esa buena conciencia para decidir bautizarse y generalmente este acto se lleva a cabo ya con personas ya adultas que ya tienen un pleno, en plenas facultades de tomar la decisión
y es algo que, pues como vuelvo a repetir, ¿no? No es algo que se tome a la ligera, es algo que incluso uno como adulto, y hay todavía personas ya de arriba de 60 años que también lo piensan porque pues no es algo que es para jugar, ¿verdad? Pero porque precisamente pues lleva una preparación, unas pláticas prebautismales que son pláticas en donde se habla de cuestiones doctrinales base de la palabra de Dios que hace que el creyente que se va a ser candidato para bautismo, pues tiene que estar consciente. Y al término de esas pláticas que son dadas por el ministro o por miembros del cuerpo del ministerio de Dios, ya con los obreros, pues le dan al creyente estos elementos para poder pues tomar la decisión de bautizarse o no, o posponerlo hasta un cierto tiempo en el cual pues este creyente pues trabaja más en conocer más de la doctrina y ya cuando siente que ya ha conocido las bases, puede decidir así bautizarse. Pero Marcos 16:16, precisamente el ser bautizados, pues nos salva. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Condenado a qué? Pues a la muerte venidera a través del juicio de nuestro Dios. Y no se trata simplemente de un acto simbólico, eso sí quiero comentarlo, sino que es de una confesión de fe en obediencia a nuestro Dios, poniendo en práctica lo que son leyes, decretos y ordenanzas. Y el bautismo es un paso fundamental que todo para ser hijos de Dios, porque cuando todavía no somos bautizados, simplemente somos criaturas, eso sí quiero comentarlo, somos criaturas de Dios, pero cuando ya nos bautizamos, ya somos hijos adoptados en Cristo, ya somos hijos ya legítimos de nuestro Dios cuando ya somos bautizados. Y el bautismo es un paso fundamental que todos debemos de tener para poder ser llamados hijos de Dios. Y no es una opción, sino es un mandato que nuestro Señor Jesucristo estableció desde un principio cuando Él iba a empezar su ministerio. Y esto nos identifica con su muerte y resurrección y representa nuestra limpieza del pecado, de hacer morir al viejo hombre, haciendo nacer un nuevo hombre. Es una muestra pública de nuestra fe. Y amigo, amiga, si aún no has decidido bautizarte, pues es un momento de considerar este importante paso en tu vida espiritual. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿estás dispuesto a obedecer el mandato de Cristo y confirmar tu fe a través del bautismo? Es una pregunta que a mí me gustaría ir cerrando para crear este acto de conciencia, de demanda de una buena conciencia. Y si no, pues pueden decir, bueno, ya apenas veo, este es mi primer video que yo veo y siento que me falta muchísimo. Es como que a mí me gustaría ir cerrando este tema. ¿Te acuerdas, Chris? Antes de mencionar bueno, quisiera mencionar primeramente este versículo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es. Y eso me remonta a lo que el Señor Jesucristo, cuando aquel hombre se le acercó y le dijo que qué hacía para entrar en el reino. Ah, Nicodemo. Nicodemo, ¿verdad? Exactamente uno de los fariseos. Y le dijo qué hacía para entrar al reino de nuestro Dios. Y el Señor Jesús, con una respuesta magistral, le dijo, volver a nacer. Y ahí es cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre Siendo viejo. siendo viejo? Pero ahí el Señor Jesús no se refería a nacer nuevamente de nuestra madre, sino nacer como nueva criatura, nacer de agua, ser bautizados para ser una nueva criatura. Y aquí lo reafirma el apóstol Juan: el que no naciere de agua y de espíritu no puede tener el reino ¿cómo se llama? De nuestro Dios. Y eso lo decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa parte es importante que tenemos que tenerla en cuenta. Tenemos que tener ese compromiso. Es un compromiso importante para nuestra vida. Claro que es importante bautizarnos,
porque no lo dice Cristian, no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Es un decreto de nuestro Dios, es un decreto que dejó marcado nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato divino, es un acto de fe, es un acto de obediencia y una señal y un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, en esta generación donde muchos viven una fe superficial, es el tiempo para tomar la decisión, es el tiempo para tener ese compromiso. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios, que no solamente que quede en creer, sino tomar acción y bautizarnos. Ustedes sabrán en qué momento, ustedes sabrán qué tiempo lleva su vida. Y si ustedes ya están bautizados, tenemos que seguir trabajando el Espíritu, tenemos que seguir trabajando lo que nos encomendó nuestro Dios, lo que nosotros nos comprometimos y nos comprometimos con nuestro Dios en cambiar, en mejorar. Hoy es el día para dar ese paso importante de fe, ese paso de obediencia. Si ustedes quieren, si ustedes deciden, si usted está en su voluntad bautizarse, tómalo en cuenta. No es un compromiso con el pastor, no es un compromiso con la iglesia O con la misma o con la familia porque nos incitan de cuándo te vas a bautizar. No, es un compromiso con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Ese compromiso en el cual tenemos que llevarlo a cabo. Es un compromiso que si se lo prometimos a nuestro Dios, tenemos que cumplirlo. Pues solamente ustedes van a saber, amigos y hermanos, si es importante. ¿Qué les está impidiendo bautizarse? Solamente ustedes saben. ¿Qué les está impidiendo tomar ese paso, surgir y aceptar? ¿Les está importando más el mundo o realmente queremos tomar esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo? Pues, Cris, podemos terminar este episodio, podemos terminar este tema con una gran enseñanza, con un compromiso. Solamente ustedes van a saber cuándo y cómo. Pero lo importante es hacerlo. Gracias, Cris. Gracias a ustedes porque se quedaron hasta este final del episodio. No olviden suscribirse, no olviden el like, compartir y activar la campanita. Y recuerde que también este episodio lo pueden escuchar en Amazon Music y en Spotify. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.